12. Praise God. We're going to be looking in the book of Mark, chapter 12. Las otras noches hablábamos sobre olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. The other night we were speaking about leaving what was behind and extending or reaching to what's in front of us. Porque es posible que si no olvidamos lo que queda atrás Because it is possible that if we don't forget what's left behind y no nos extendemos a recibir lo que Dios nos quiere dar, and we don't reach to what God wants to give es us, posible que perdamos muchas cosas. it is possible that we will lose many things. Amén. Praise God. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre las perspectivas. Today I want to speak a little bit about perspective. Porque es posible que nuestras propias perspectivas Because it is possible that our own perspective interfieran en nosotros recibir un milagro de Dios. would interfere for us to receive a miracle from God. Amén. Marcos 12, Mark chapter 12, empezando el verso 18. and we start on verse 18. Le queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales. And we want to welcome all of those brothers and sisters and friends that are joining us through Facebook. Sean todos muy bienvenidos We welcome all of y you. feliz año a todos aquellos que no he saludado. And Happy New Year to all of those who I have not seen. Gloria a Dios. Marcos 12 del 18 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: Amen. entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Some Sadducees who say that there is no resurrection came to Jesus and began questioning him, saying, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves behind a wife and does not leave a child, his brother is to marry the wife and raise up children for his brother. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. There were 7 brothers, and the first took a wife and died leaving no children. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. The second one married her and died leaving behind no children, and the third likewise. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. And so the 7 together left no children. Last of all, the woman also died. En la resurrección, acuérdense que ellos no creen en la resurrección. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. In the resurrection, remember that they did not believe in the resurrection. Which one's wife will she be? For each of the 7 had her as his wife. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Jesus said to them, is this not the reason you are mistaken, that you do not understand the scriptures nor the power of God? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? But regarding the fact that the dead rise, have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? Dios no es Dios de muertos,
sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. He is not the God of the dead, but of the living. You are greatly mistaken. Altísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da vida, Señor. Padre, en este momento pido, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes, Padre mío, para recibir el mensaje de la palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Pido, Padre mío, Señor, que tú abras nuestras perspectivas, Señor. Que nuestra perspectiva dependa de una fuente, Padre mío, inagotable, que es simplemente solo tu palabra, Padre mío. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este año. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Amén. Perspectivas. Perspectives. Habían tres personas con tres diferentes perspectivas. There were three people with three different perspectives. Una persona con una perspectiva negativa. One with a negative perspective. Otra persona con una perspectiva positiva. Another with a positive perspective. Y había un científico con una perspectiva científica. And there was a science with a scientific perspective. Las tres personas estaban observando el mismo vaso The three people were observing the same cup que tenía un poco de agua. that had a little bit of water. La persona con la perspectiva negativa The person with the negative perspective ve el vaso y dice, looked at the cup and said, ese vaso está medio vacío. and it said, that cup is halfway empty. La otra persona con la perspectiva positiva ve el mismo vaso The other person with a positive perspective looked at the same cup y dice, bueno, te equivocaste. and said, you're mistaken, Ese vaso está medio lleno. and said, that cup is half full. El científico mira el vaso. The scientific man looked at the same cup Y él dice, bueno, ambos se equivocaron. and he said, both of you are mistaken. Yo veo un vaso completamente lleno. I see a cup that is completely full, La mitad de agua y la mitad de aire. half with water and half with air. Es interesante como tres personas con tres diferentes perspectivas It is interesting how three people with three different perspectives puedan ver el mismo vaso de agua can look at the same cup of water y al mismo tiempo verlo diferente. and at the same time see it differently. Hay que entender que nuestras perspectivas We need to understand that our perspectives están formadas por nuestras creencias, are formed by our beliefs están formadas por nuestras tendencias, and are formed by our tendencies por nuestras and experiencias, our experiences por nuestros prejuicios and our y prejudgment por nuestras convicciones. and our convictions. Y son responsables And they're responsible en formar las ideas en nosotros in forming the ideas in us para tratar de entender lo que queremos entender. to try to understand what we want to understand. El problema es que cuando nuestra perspectiva no está basada en la verdad, The problem is that when our perspective is not based on the truth, puede ser difícil cambiar de perspectiva. it could be difficult to change perspective. Porque se nos hace difícil aceptar algo que va en contra de lo que nosotros creíamos. Because it is difficult to accept something that it goes different from what we believed in. Antes se creía que la tierra era plana Before it was believed that the earth was flat y que el sol le daba vuelta a la tierra. and that the sun will go around the earth. Pero después, con los avances de la ciencia, But afterwards, with the advance in science, se descubre que la tierra no era plana, sino redonda. it was discovered that the earth was not flat but round. Y que el sol no era el que rodeaba la tierra, sino la tierra era la que rodeaba el sol. And that the sun was not the one going around the earth, but the earth going around the sun. Cuando esto se descubre, When this was discovered, le hizo difícil a muchas personas, aún los científicos, aceptar la verdad. it was difficult for many people, even many science, to accept the truth. Aunque era una perspectiva basada en la verdad, Even though it was a perspective based on the truth, era muy difícil aceptarla. it was difficult to accept it.
Hasta el punto que hoy día tenemos personas To the point that nowadays, que no creen que la tierra es redonda, there are people who believe that the earth is not sino round, que creen que la tierra sigue siendo plana. but that believe that earth is still flat. Rehúsan cambiar de perspectiva, They refuse to change perspective, aunque esa perspectiva vaya en contra de la verdad. even though that perspective goes against the truth. Asimismo, hay muchas personas In that same way, there's many que people tienen ciertas perspectivas en cuanto a quién es Dios. that they have certain perspective about who is God. Creen que conocen a Dios, They believe that they know God, pero la realidad es but the truth que is sus perspectivas en cuanto a quién es Dios that their perspective in which what God is no están basadas en la verdad absoluta de la palabra, is not based on the absolute truth of the Word of God, sino que están basadas en sus creencias, but are based in their belief en sus experiencias, or their experiences en sus prejuicios, or prejudgment, pero no está basada en la palabra de Dios. but they are not based in the Word of God. Está basada quizás en sus tradiciones, It's probably based on their traditions, pero no está basada en la palabra. but not based on the Word. Y por ende, como no está basada en la palabra, And therefore, since it's not based on the Word of God, no conocen al Dios verdadero de la Biblia. they don't know the true God of the Bible. Y sabemos esto, And we know this porque cuando hablan de Dios, because when they speak about God, dicen, yo creo que Dios es así. they say, I believe that God is this way. O dicen que yo creo que Dios entiende que yo soy de esta manera. Or they say, I believe that God understands that I am this way. Pero hay que entender, mis amados, But we need to understand, brother, que si verdaderamente queremos conocer al Dios de milagros, that if we truly want to know the God of miracles, es necesario tener una perspectiva bíblica en cuanto a quién es Dios. it is necessary to have a biblical perspective in what God is. Y no se puede tener una perspectiva basada en cualquier otra cosa. And we cannot have a perspective based on any other thing. Porque ni mi experiencia, Because not my ni experience, mis tradiciones, nor my ni tradition, mis prejuicios nor my prejudgments determinan quién es el Dios verdadero. determine who is the true God. Así que solo la Biblia So only the Bible nos revela quién verdaderamente es Dios. reveals us who God really Por lo is. tanto, hay que saber qué dice la Biblia. Therefore, we need to know what does the Bible say. Porque la iglesia del Señor va en contra de lo que la cultura dice sobre Dios. Because the church of God goes against what the culture says about God. Porque ninguna de sus ideologías, Because none of their ideologies, todas esas ideologías que están en contra de la palabra, all of those ideologies that go against the Bible, puede dictar nuestras perspectivas en cuanto a quién es Dios. cannot dictate our perspective in what God is. Porque si dejamos que nuestra perspectiva de Dios Because if we allow our perspectives about God sea formada por cualquier otra cosa to be formed by any other que thing no sea la Biblia, that is not the Bible, vamos a ser limitados en cuanto a lo que conocemos de Dios verdaderamente. we're going to be limited in what we know about God. Y si somos limitados en lo que conocemos de Dios, And if we are limited in what we know about God, somos limitados en nuestra experiencia con Él. we're limited in our experiences with Him. Por lo tanto, tenemos que tener, iglesia, mucho cuidado. Therefore, church, we need to be very careful. ¿Qué fuentes dictan nuestra perspectiva en cuanto a quién es Dios? What sources dictate our perspective when it comes to God? Habrá alguien que diga amén. May someone say amen. En la lectura vemos a Jesús hablando con los saduceos. Here we see Jesus speaking to the Sadducees. Los saduceos tenían una perspectiva diferente en cuanto a quién era Dios. The Sadducees had a completely different perspective in what God was. Marcos nos dice en el verso 18. Mark says in verse 18, Entonces vinieron a él, a Jesús, los saduceos que dicen que no hay resurrección. some Sadducees came to Jesus and they said that there is no resurrection. Los saduceos no creían en ángeles, The Sadducees did not believe in angels. no creían en espíritus, They did not believe in spirits. no creían en They milagros did not believe in miracles. y no creían en la resurrección. And they did not believe in resurrection. Como muchas personas hoy día, Like many people nowadays, los saduceos solo creían en el poder interior del ser humano. like some people today, they only believe in the interior power. Un saduceo te dirá
a Sadducee will say, no puedes contar con ayuda celestial. you cannot count with help from heaven. El único poder que tienes es el poder humano que está dentro de ti. The only power that you have is the power that is within you. Así que gózate en esta vida, So enjoy this life, porque cuando mueres se acabó todo. because when you die, everything ends. Según el historiador antiguo Josefo, According to the ancient historian Josephus, él dijo que los saduceos no creían en la providencia de Dios. they said that the Sadducees did not believe in the providence of God. No creían que Dios intervenía en la vida del ser humano. They did not believe that God will intervene in the life of a human being. Y según los escritos del Mishnah, And according to the writings of the Mishnah, unos escritos antiguos pasados de rabino en rabino por siglos, some ancient writings pass on from rabbi to ellos rabbi. dicen que los saduceos tendían a comprometerse más con la manera de vivir de los gentiles. They said that they tended to compromise themselves to live like the Gentiles. Y tendían a cambiar y a rechazar las maneras judías. And they tend to change and refuse the Jewish way. Estos antiguos saduceos eran religiosos. These ancient Sadducees were religious Se people. pasaban debatiendo dentro del templo. And they would debate inside the temple of Pero God. hoy día hay muchos saduceos modernos But nowadays there are many Sadducees of the modern era dentro de la iglesia del Señor, inside the church of God. que aunque no lo digan con sus palabras, That even though they don't say it with their words, con su estilo de vida dicen lo mismo que los saduceos antiguos. with their lifestyle, they say the same thing that the Sadducees said. Viven como que no le van a dar a cuenta a Dios. They live like they're not going to give count to God. Viven comprometiendo su fe con la ideología de la sociedad. They live compromising their faith with the ideology of the world. Se dejan moldear por el sistema en que el mundo opera. They allow themselves to be molded with the system that the world operates Un in. sistema que le lleva la contraria a lo que Dios ha ordenado para su iglesia. A system that goes contrary to what the Word of God says. Pero mis amados, hay que entender que la Biblia es clara But brother, we need to understand that the Bible is clear. y que nadie se confunda. And may no one get confused. La Biblia nos enseña que un día The Bible teaches us that one day los grandes y los pequeños estarán delante de la presencia de Dios, the great and the minor will be in the presence of God, dando cuenta a Dios por las cosas que hicieron en esta tierra. giving count to God for the things that they did here on earth. Los saduceos The Sadducees, habían debatido con los fariseos they had a debate with the Pharisees sobre la resurrección muchas veces regarding resurrection many y times. sabían cuáles eran las preguntas más efectivas para su argumento. And they knew what were the more effective questions for their argument. Vienen a Jesús con una de esas preguntas And they come to Jesus with one of these questions para ver si pueden hacer a Jesús tropezar. just to see if they can make Jesus stumble. Ay, pero no hay nadie que pueda hacer nuestro maestro tropezar. But there's no one that can make our teacher, our master stumble. Verso 19. Verse 19. Mire cómo vienen a Jesús y mire lo que empieza, cómo le empiezan diciendo. Look how they come to Jesus and look how they start. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves behind a wife and does not leave a child, his brother is to marry the wife and raise up children for his brother. Los saduceos solo creían en el Pentateuco. The Sadducees only believe in the Pentateuch. Solo creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. They only believe in the first 5 books of the Bible. No creían en ningún otro libro del Antiguo Testamento. They did not believe in any other book of the Bible. Es interesante que los saduceos vienen a donde Jesús It's interesting that they come to Jesus y presentan a Jesús una pregunta sobre la ley. and they ask Jesus a question about the law. Una ley que el punto de ella era la continuación de la línea judía. A law that it was about continuation of the Judaism or Jewish line. Y ahora presentan a Jesús con una historia. And now they present Jesus with a story. Le presentan a Jesús la ley They present to Jesus the law, y ahora
le presentan a Jesús con una historia. And now they come with the story. Verso 20. Verse 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. There were 7 brothers, and the first took a wife and died, leaving no children. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. And the second one married her and died, leaving behind no children. Y el tercero de la misma manera. And the third likewise. Y así los 7. And then so the 7th. Yo no sé, yo siendo el hermano número 7. Me being brother number 7. Después de ver a 6 de mis hermanos casarse con la misma mujer y morir, After seeing 6 of my brothers marry the same person and die, yo entraría en ese matrimonio un poco atemorizado. I will go into that marriage a little bit fearful. Él dice, y así los 7 murieron. And he said the seventh died. Y no dejaron descendencia. And they did not leave any descendants. Y después de todos, murió también, finalmente murió la mujer. And last of all, the woman also died. Ahora esta es la pregunta. Now this is the question. Porque ellos no creían en la resurrección. Because they did not believe in the resurrection. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. In the resurrection, which one's wife will she be? For each of 7 had her as a wife. Esta era la perspectiva que los saduceos tenían sobre la resurrección. This was the perspective that the Sadducees had about the resurrection. Era que cuando uno moría, It was that when we die, uno iba a aparecerse en otro lugar haciendo lo mismo. we will show up at another place doing the same thing. Y por eso era que ellos rechazaban la resurrección. And this is why they reject the Y resurrection. Jesús les dice algo poderoso. And Jesus tells them something En powerful. el verso 24. On verse 24, Jesús dice, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. is this not the reason you are mistaken, that you do not understand the scriptures nor the power of God? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Ahora, antes de entrar a lo que Jesús dijo, Now, before we go into what Jesus said, al verso 24, on verse 24, tengo que tocar el verso 25. I have to touch verse 25. Porque nadie en el cielo se va a casar. Because no one in heaven will get married. Esto puede ser difícil para nosotros que tenemos esposas y familias que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. This could be difficult for us who have a family because this is the best gift that God has given us. La esposa y los hijos puede ser el gozo más grande que podemos tener en esta tierra. The wife and children could be the most joyful thing that we have here on earth. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 2:9 But the Bible says in 1 Corinthians 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the human heart, all God has prepared for those who love Him. Si tu matrimonio y tu familia son de los regalos más grandes que Dios te ha dado, If your marriage and your family are the greatest thing that God has given en you, este mundo caído, on this fallen world, espera a ver lo que Dios ha preparado. wait to see what God has prepared En un mundo perfecto in a perfect world para aquellos que lo aman. to those who love Him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Así que no se preocupen. So don't worry. Dios sabe lo que hace God knows what He does. y nosotros creemos And we believe que lo mejor está por venir. that the best is yet to come. Así que aquellos que quizás no se han casado todavía, no se preocupen. So for those of you who have not married yet, don't worry. Aquellos que ya se han casado, no se preocupen. And those who are married, don't worry. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Ahora, ya después que toco el 25, vamos al 24. Now after the verse 25, let's go to verse 24. Porque Jesús dijo algo poderoso. Because Jesus says something powerful. Dice, ¿no erráis por esto? En otras palabras, por esto es que ustedes están mal. It is not the reason why you were mistaken. Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios.
you do not understand the scriptures nor the power of God. En otras palabras, Jesús les dice a los saduceos, In other words, Jesus tells the Sadducees, su perspectiva en cuanto a la resurrección está mal. your perspective when it comes to resurrection is mistaken. Y yo le voy a decir por qué está mal. And I am going to tell you why it's mistaken. Porque ustedes no conocen el poder de Dios Because you do not know the power of God, e ignoran lo que Dios ha dicho en su palabra. and you ignore what God has said in His Word. En otras palabras, Jesús dice claramente, In other words, Jesus is saying clearly, como tu perspectiva no está compuesta por la verdad de la palabra, since your perspective is not composed of the truth Word of God, como su perspectiva no está basada en las sagradas escrituras, since your perspective is not based in the scripture, ustedes no conocen al Dios de la Biblia. you do not know the God of the Bible. Los saduceos creían en Dios, The Sadducees, they believe in God. pero era un Dios que habían creado en su propia imaginación. But that was a God that they had created of their own imagination. Un Dios que era según su creencia y sus experiencias. A God according to their own beliefs and experiences. Un Dios que era según sus tradiciones y una perspectiva limitada. And according to their traditions and in a limited perspective. Y por ende no conocían al Dios de la Biblia. And this is why they did not know the God of the Bible. Aunque eran religiosos, Even though they were religious no people, conocían al Dios de la they Biblia. did not know the God of the Y Bible. por eso no podían creer en la resurrección. And this is why they did not believe in the resurrection. Porque el Dios que ellos creían no podía hacer milagros. Because the God that they believe in could not perform miracles. Pero el Dios verdadero de la Biblia hace milagros. But the true God of the Bible does miracles. El Dios verdadero de la Biblia hace lo imposible posible. The true God of the Bible does the impossible possible. Y si está en su voluntad, And if it is in His will, Él lo va a hacer. He will do it. Gloria a Dios. Glory to God. Ese es el Dios que nosotros le servimos. This is the God that we serve. Y este es el problema con la perspectiva que el mundo tiene de Dios. And this is the problem that the type of perspective that the world has about God. Muchas personas dicen que creen en Dios, Many people say that they believe in God. pero para ellos Dios es simplemente un deseo en sus aspiraciones. But to them, God is only like a wish in what they dream about. Para ellos Dios es una fuerza impersonal. To them, God is like an impersonal force. Para ellos Dios es simplemente una forma religiosa de expresar su voluntad y sus intereses. To them, God is just like a religious force that expresses her interests. Para ellos Dios es un Dios con D pequeña, To them, their God is a God with little g. que no interrumpe la vida del ser humano, That does not interrupt the life of a human being. sino que se queda calladamente en una esquina. But that stays quiet in a corner. Nuestro Dios no es así. Our God is not this way. Pero cuando esas personas oyen que el Dios verdadero de la Biblia, But when those people hear the true God of the Bible, que es un Dios de propósito, that is a God of purpose, un Dios de acción, a God of action, un Dios de carácter, a God of character, un Dios que exige, a God that requires, un Dios que escoge, a God that chooses, un Dios que manda, a God who sends, un Dios que prohíbe, a God who prohibits, un Dios que actúa a God who acts, y un Dios que participa en la vida de sus hijos. and a God who participates, takes part in the life of his Muchas children. personas se ofenden y se molestan Many people get offended and get upset porque entienden que si el verdadero Dios es como lo describe la Biblia, because they understand if the true God is the way that the Bible un says, día ese Dios lo va a llamar a cuenta. one day that God would call them into account. Y Jesús le dice a los saduceos And Jesus tells the Sadducees que tienen un problema de perspectiva en cuanto a quién es Dios. that they have a problem of perspective in what it is to be Y God, por eso era que no creían en la resurrección. or what God is, and this is why they did not believe in the resurrection. El problema era porque su perspectiva no estaba basada en la palabra, The problem is because their perspective was not based on the Word of God, sino que estaba basada en filosofías huecas humanas, but it was based in empty philosophy and human thoughts, en tradición y en opinión. traditions and opinions. Una cultura saducea era lo que dictaba la perspectiva de ellos. A Sadducee culture, it was what dictated their own perspective. Y a
amados, hay que entender que si nosotros seguimos el patrón de los saduceos, And brethren, we need to understand that if we follow the pattern of the Sadducees, caeremos en el mismo error. we're going to fall in the same mistake. Crearemos un Dios con D minúscula falso, We're going to create a God with little g, que, a false God. que es según una perspectiva deficiente, That it will be with a deficient que perspective. es según una perspectiva humana, That it is within a human que perspective es según una perspectiva carnal. and a carnal perspective. Y como resultado, nuestra experiencia con el Dios verdadero And as a result, our experience with the true God, será limitada por causa de nuestras suposiciones. it will be limited because of our supposition. Y como ellos no conocen al Dios verdadero, And since they don't believe the true God, Jesús los introduce a ese Dios. Jesus introduced them to that God En el verso 26. on verse 26. Mira lo que Jesús dice. Look what God says. Me encanta. What Jesus said. Pero respecto a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? But regarding the fact that the dead rise, have you not read in the book of Moses? Jesús los lleva a la palabra. Jesus brings them to the word. Ellos creían en los primeros 5 de la Biblia, They los libros de la Biblia. They believe in the first 5 books of the Bible. Ellos creían en el Pentateuco. They believe in the Pentateuch. Creían en la ley de Moisés. And they believe in the law of Moses. Pero ahora Jesús está usando lo mismo que ellos creían But now Jesus is using the very same thing that they believed in para impactar sus perspectivas. to impact their perspectives. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. He is not the God of the dead, but the living. You are greatly mistaken. Jesús les dice: ¿no habéis leído del libro de Moisés? Jesus said, you have not read the book of Yo Moses. pensaba que ustedes habían leído el Pentateuco. I thought that you have read the Pentateuch. Yo pensaba que ustedes conocían los primeros 5 libros de la Biblia. And I thought that you knew the first 5 books of the Bible. Si van a conocer al Dios verdadero, If you are going to know the true God, es necesario saber it is necessary to know lo que el Dios verdadero ha dicho de él mismo. what the true God has said about himself. Es en la palabra de Dios donde encontramos revelación de quién es Dios. It is in the word of God that we find revelation of who God is. Y mientras más conocemos de la palabra de Dios, And the more that we know about the word of más God, revelación de él conocemos. more revelation of him we will know. Jesús le habla sobre los escritos de Moisés Jesus speaks to them about the writings of y Moses. resalta una revelación sobre quién es Dios. And he highlights a revelation of who God is. Una revelación escrito por el mismo Moisés. A revelation written by Moses himself. Dios le dice a Moisés: God tells Moses, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. he says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. En otras palabras, In another word, si quieres saber quién yo if soy, you want to know who I am, tienes que ver qué yo hice en la vida de estos hombres. you need to see what I've done in the lives of this ¿Qué man. yo hice en la vida de Abraham? What did I do in the life of Porque Abraham? cuando lo sepan van a saber quién yo soy. Because when you know it, you'll know ¿Qué who yo I hice en am. la vida de Isaac? What did I do in the life of Isaac? Porque cuando lo sepan van a saber quién yo soy. Because when you find out, you'll know who I ¿Qué yo am. hice en la vida de Jacob? What did I do in the life of Porque Jacob? cuando lo sepan van a saber quién yo soy. Because when you know it, you'll know who I am. Así que díganme, So tell me, díganme, tell me, ¿qué fue lo que yo hice en la vida de Abraham? what did I do in the life of Abraham? ¿Cuál fue la intervención que yo tuve en la vida de Abraham? What type of intervention did I have in the life of Abraham? ¿Y qué les dice eso sobre mí? And what does that
tells you about me. Ahora, cuando vemos la intervención de Dios en la vida de Now, Abraham, when we see God's intervention in the life of Abraham, vemos a Abraham, we see Abraham, un hombre idólatra, and a man who was an idolater, profundamente en una cultura pagana, in a pagan culture que Dios escoge y llama para él mismo that God called for himself por gracia divina. by divine grace. No fue porque Abraham había hecho algo para ser meritorio del llamado de Dios. It wasn't because Abraham had done anything to deserve the calling from Abraham no God. había hecho nada para merecer el llamado. Abraham had done nothing to deserve Mas that sin calling. embargo Dios lo escoge. But God chose him. Dios lo llama. God called Y him. Dios le dice en Génesis 12, And God tells him in Genesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. he told him, God, go from your country and from the relatives and from your father's house to the land which I will show you, and I will make you into a great nation, and I will bless you and make you name great, and you shall be a blessing. ¿Qué nos revela esta intervención del Dios verdadero? What does this intervention shows us about the true God? Nos enseña que Dios es soberano It teaches us that God is y sovereign, que soberanamente Dios escoge para él and that in his sovereignty he chooses for y himself, llama a hombres y mujeres pecadores por gracia and he calls sinful men and women by grace al plan y al propósito que Dios tiene para con to ellos, the plan and purpose that he has for y que them. Dios lo hace desde antes de la fundación de la And tierra, God does it before the foundation of the earth, como lo dice la Biblia. like the Bible says. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Isaac. God told Moses, I am the God of Isaac. Así que, ¿qué fue lo que yo hice en la vida de Isaac? So what did I do in the life of Isaac? Porque cuando sepan eso van a saber quién yo soy. Because when they find this out, they will know who I am. Y cuando vemos la vida de Isaac, And when we see the life of Isaac, vemos que Abraham, su padre, puso a Isaac sobre un altar para sacrificarlo, we see that Abraham placed Isaac in an altar to sacrifice him como prueba de su fe. as a test of his faith. Pero Dios interviene But God intervened. y le dice a Abraham, Abraham, no toques al niño. And he tells Abraham, God tells Abraham, do not touch the Y child. allí Dios proveyó And God there un provided sustituto para el sacrificio. a substitute for the sacrifice. Y la vida de Isaac fue salvada The life of Isaac was saved porque un carnero tomó su lugar del sacrificio. because a lamb took the place of the sacrifice. ¿Qué nos revela esta intervención del Dios verdadero? What does this reveals us about the true God? Que Dios es un Dios que salva. That God is the God who saves. Que Dios es un Dios que suple un carnero de sacrificio That God is the one who supplies a lamb for the sacrifice. y lo pone en nuestro lugar, And he places it in our place. para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida So eterna. for all of those who believe will not perish but have eternal life. Dios le dice a Moisés, God tells Moses, yo soy el Dios de Jacob. I am the God of Jacob. Así que dígame qué fue lo que Dios hizo en la vida de Jacob. So tell me, what did I do in the life of Jacob? Porque cuando sepan eso van a saber quién es el Dios Because when they know this, they will know who the true God is. de la Biblia. The God of the Bible. Y cuando vemos la vida de Jacob, vemos que Jacob era un estafador. When we look at the life of Jacob, we see that he was an imposter, Él era un engañador, un mentiroso. a scammer, a liar. Y aún así Dios lo persigue. And even though he was this way, God follows him. Dios persigue a Jacob, God follows Jacob. atravesando su pasado problemático, Despite his past, his problematic past, hasta que la misma mano de Dios alcanzó a Jacob. until the same God or hand reached Jacob. Y vemos que Jacob lucha con Dios. And we see that Jacob struggled with God. Pero al final el toque de Dios marcó la vida de Jacob. But at the end, the touch of God changed Jacob's Y life. Dios le cambia su nombre. And God changed
changed his name de Jacob, que significa engañador, from Jacob, which means scammer, a Israel, que significa príncipe de Dios. to Israel, which means a prince of God. Ahora, ¿qué nos revela esta intervención del verdadero Dios? Now, what does this intervention reveals about the true God? Nos revela que Dios es un Dios que pelea por los suyos. He reveals that He's a God who fights for Nos us. enseña que no hay pasado tan difícil que el poder de Dios no pueda sobrepasar. It reveals that there is no terrible past that God cannot forgive. Nos revela que el Dios verdadero It reveals that the true God es un Dios que nos llama de muerte a vida. is a God who calls us from death to life. Un Dios que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. And that calls us from darkness into His light. Un Dios que transforma el corazón perverso del ser humano. A God who transformed the wicked heart. En otras palabras, el Dios verdadero es un Dios de cambio. In other words, the true God is a God of change. Y cuando tenemos un verdadero encuentro con Él, When we have a true encounter with es Him, imposible seguir siendo los mismos. it's impossible to continue being the same. Hay muchas personas que son bien religiosas, There are many people who are very religious, pero no conocen al Dios verdadero. but they do not know the true God. Porque su perspectiva en cuanto a quién es Dios Because their perspective in what God is, no está basada en la palabra. it is not based in the Word of God. Un escritor dijo, A writer said, un Dios impersonal es bueno. an impersonal God is good. Un Dios que se acopla a nuestra manera de pensar es mejor. A God that goes according to our way of thinking is better. Un Dios sin forma ni carácter que se somete a nuestra voluntad es aún mejor. A God without form that submits to our character is even better. Pero un Dios vivo, But a living God, jalando al otro lado de la soga, pulling from the other side of the road, siendo el cazador, el rey y el esposo. being the king, the husband, and the hunter. Es otra cosa completamente diferente. It's something completely different. Con ese Dios With that God, tenemos que estar preparados para cualquier cosa we need to be prepared for anything y no ser sorprendidos and not to be surprised si en el curso de la historia if in the course of history Él se revela rompiendo nuestras rutinas. He reveals Himself breaking our routine. Ese es el Dios verdadero de la Biblia. This is the true God of the Bible. En una ocasión, On one occasion, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesus asked His disciple, who does the people say that I am? Los discípulos responden The disciples responded según la perspectiva de la gente. according to the perspective of the people. Y dice, bueno, algunos creen que tú eres un profeta. And he said, well, many things that you are the prophet. Pero Jesús continúa preguntando a los discípulos, But Jesus continued asking the disciple, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? and you, who do you say I am? Me acuerdo en estas semanas Joshua predicaba sobre ese tema. I remember that Joshua was preaching about that topic. Ustedes, ¿quién dice que soy yo? And you, who do you say that I am? Porque es su perspectiva que va a determinar la respuesta. Because it is your perspective that will determine the answer. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, And when Jesus asked his disciple, Pedro ahora responde Peter now answered, según la revelación de Dios, according to the revelation of God, no según sus experiencias, not according to his no experience, según sus tradiciones, not according to his no tradition, según sus prejuicios, or according to his prejudgment, sino según la revelación de Dios. but according to the revelation of God. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios And viviente. Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. En este día, ¿quién dices que Dios es? And today, who do you say that God is? ¿Conoces al Dios de milagros? Do you know the God of miracles? ¿Qué perspectiva refleja tu vida de quién es Dios? What does your perspective reflect that God is? Porque
según lo que creemos, eso vamos a reflejar en nuestras acciones. Because according to what we believe, that's what we are going to reflect. En otras palabras, la vida que vivimos And in other words, the life that we live, refleja lo que creemos de Dios. we reflect what we believe about God. ¿Cuál es tu perspectiva? What is your perspective? ¿Está tu perspectiva basada en la palabra Is your perspective based on the Word of God? o está tu perspectiva basada en tradición? Or is your perspective based on ¿O traditions? está tu perspectiva basada en la cultura? Or is your perspective based on culture? ¿O está tu perspectiva basada en tus experiencias? Or based on your experiences? ¿Qué refleja tu perspectiva sobre quién es Dios? What is your perspective reflecting about who God is? Pongámonos de pie, amado. Let's stand, church. Y mientras ustedes meditan, And while you meditate, quiero hacerle una pregunta. I want to ask you a question. ¿Es Dios en tu vida Is God in your life como un pasajero en un tren like a passenger on a train o como un chofer guiando un carro? or like a driver driving a car? ¿Qué refleja tu vida sobre quién es Dios? What is your life reflecting about who God is? ¿Es Dios como un pasajero en un tren, Is God like a passenger on a train? aprisionado en un sistema cerrado A prisoner in a system that is closed y limitado por las vías de las leyes naturales? and limited by the ways of the determined by the humans? ¿O es Dios como un chofer guiando su carro Or is God like a driver driving a car con la libertad de hacer algo completamente diferente with the freedom to do something completely y ir different en la dirección que Él quiere ir si así Él lo desea? and to go into the direction that He wants to go according to His will? Una vez que conocemos al Dios de la Biblia, Once we know the God of the Bible, una vez que conocemos lo que la revelación de Dios dice sobre Él, once we know what the revelation of the Word says about who He una vez is, que conozcamos eso, once we understand that, la we know that, intervención de Dios the intervention of y los God milagros de Dios en nuestras vidas and the miracles of God in our lives, no sonarán tan extraños. they will not sound so strange. No va a ser tan extraño ver a Dios moviéndose en medio de nuestras circunstancias. It will not be strange to see God moving in our circumstances. Porque el milagro más poderoso ya lo hemos experimentado. Because the most powerful miracle we have already experienced. El milagro más grande que podemos experimentar es el milagro de la resurrección. The greatest miracle that we can experiment is the one of the Y resurrection. la Biblia nos enseña que estábamos muertos en nuestro pecado. The Bible says that we were dead in our transgressions. Pero Cristo interceptó nuestras vidas, But Jesus intercepted our nos lives. condujo al arrepentimiento And He took us into repentance. y nos trajo de muerte a vida. And brought us from death to life. Glorias a Dios. Jesus. Y si Dios ya ha hecho lo más grande que podemos experimentar, And if God has already done the greatest thing that we can ever experience, un milagro de resurrección, a miracle of resurrection, ¿qué más está Él o es Él capaz de hacer? what else is He capable of doing? Pero si nuestra perspectiva de quién es Dios But if our perspective about who God es deficiente y limitada, is deficient and limited, porque está basada en una perspectiva humana, because it is based in a human perspective, nunca never vamos a ver lo que Dios puede hacer en este año 2022. are we going to be able to see what God is able to do in this year Porque la 2022. Biblia nos enseña que es para el que cree que todo le es posible. Because the Bible teaches that it is for that who believes that everything is Pero possible. si usted cree un Dios pequeño y limitado, But if you believe in a small God and a limited su God, perspectiva va a ser deficiente your perspective will be y deficient. va a limitar lo que el Dios verdadero de la Biblia puede hacer en tu vida. And you're going to limit what the true God of the Bible could do in your life. Muchas veces, amados, Many times, brother, nuestra perspectiva en cuanto a quién es Dios es retada our perspective in what God is challenged por las dificultades de la vida, by the difficulties of our lives, por los problemas más grandes que enfrentamos. all the greatest problems that we may confront. Y muchas veces cuando enfrentamos un problema And many times when we are struggling with a problem y nos desesperamos, and we get desperate, nos olvidamos de Dios we forget about God y nos desesperamos. and we get desperate. Tenemos que preguntarnos,
we need to ask ourselves, ¿cuál era nuestra perspectiva del Dios verdadero? what was our perspective regarding the true God? Así que, amados, en este momento, mientras nos ministran con un cántico, So in this moment while we sing a song, quiero invitarles I'm wanting to invite you a analizar su vida to analyze your life. y que allí mismo usted determine And right there you determine qué su estilo de vida dice del Dios verdadero. what is your lifestyle saying about the true God? ¿Qué sus acciones y su manera de pensar What are your actions and the way that you think dice de quién es Dios? saying about who God is? Y si hay algún momento que usted tiene que hablar con Dios, es ahora. And if there is a time to talk to God, it's right now. Si hubiera alguien que necesitara la oración, And if there is someone who needs a prayer, Dios está en este lugar. God is in this place. Así que nos ministran con un cántico. So we'll sing a song. Hallelujah.